Principios de hardware de entrada y salida, con la finalidad de seguir comprendiendo cómo funcionan los sistemas operativos. Vamos a dedicar este video a explicar lo que son los principios que rigen lo que es el control del hardware, ¿sí? y hardware en particular de entrada y salida, que van a ser la base de lo que es el control en particular de discos duros, que es importante que entendamos su funcionamiento para cuando queremos hacer la instalación de los sistemas operativos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Principios del hardware de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida. Distintas personas analizan de varias maneras el hardware de entrada y salida. Los ingenieros eléctricos, por ejemplo, lo hacen en términos de chips, cables, fuentes de poder, etc. Los programadores se fijan en la interfaz que se presenta al software, ¿sí? Los comandos que acepta el hardware, las funciones que realiza y los errores que puede informar. Estas son algunas estructuras de cómo se van analizando los software de entrada y salida por los diferentes usuarios de los sistemas. Sin embargo, ¿sí? Vamos a analizar en este trabajo la forma de esa programación de los dispositivos de entrada y salida, no por su diseño o construcción o mantenimiento, sino el interés estará restringido a la forma de programar el hardware y no el funcionamiento interno. Sin embargo, es frecuente que la programación de muchos dispositivos de entrada y salida esté íntimamente ligada con su operación interna. Hago la aclaración de que para que los dispositivos de entrada y salida, desde nuestro punto de vista como administradores de un sistema operativo, se debe comprender que estos dispositivos requieren de software específicos de control que normalmente se conocen como drivers. Los drivers son programas que controlan el software de entrada y salida, como puede ser un monitor, un micrófono, un teclado, un ratón, etc. Bueno, esto es lo que vamos a hablar un poquito en esta presentación. Los dispositivos de entrada y salida se pueden dividir de manera general en dos categorías fundamentales: los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Los dispositivos de bloque es aquel que almacena la información en bloques de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños comunes de los bloques van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Por ejemplo, un dispositivo que puede trabajar por bloques, por ejemplo, es una pantalla en la cual se le va a dar ciertas características y tamaños, como por ejemplo la pantalla que ahorita estamos viendo proyectada. Es una pantalla que está configurada a 1920 por 1080 píxeles, y estos son los bloques de memoria necesarios para guardar la información de video que va a permitir la comunicación de la computadora con el usuario. Esto sería una forma, vamos a decir, más o menos general
de ejemplo de cómo trabajan precisamente un dispositivo en bloque. Las propiedades esenciales de un dispositivo de bloque es la posibilidad de leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás. Es decir, el programa puede leer o escribir en cualquiera de los bloques. Vamos a hablar primero de lo que era la tecnología de almacenamiento que hace unos 10 años cobró muchísima fuerza, que fue el CD-ROM. El acrónimo de Compact Disc Read Only Memory, que representaba un disco de policarbonato transparente en el cual se quemaban líneas a través de rayos láser y que permitían por medio de esas líneas almacenar cadenas de ceros y unos microscópicas, ¿sí? no visibles para el ojo humano, y que permitían precisamente dar o guardar esa información de manera óptica. Este CD-ROM contaba con un estándar de almacenamiento de archivos informáticos en disco compacto. Se caracterizaba por ser solo de lectura. Sin embargo, después se crean otros dispositivos que incluso permitían leer y grabar. Entonces ya eran los CD Rewriter. Otros estándares son el CDR o WORM, que permitía grabar la información una sola vez. O sea, no se fabricaba ya con la información procesada o quemada, sino que se compraba el CD en blanco y después se quemaba a través de un quemador de CDs. El CDDA permite reducir, por ejemplo, el sonido. El CDI define una plataforma multimedia. Y el Photo CD permite visualizar imágenes estáticas. Los discos duros, por ejemplo, proporcionan un acceso más rápido a los datos que los discos flexibles y pueden almacenar mucha más información. Al ser las láminas rígidas, pueden superponerse unas sobre otras, de modo que una unidad de disco duro puede tener acceso a más de una de ellas. La mayoría de estos discos duros tienen de 2 a 8 láminas de un acero, pero ojo, no es acero inoxidable. Muchas personas piensan que los discos duros son acero inoxidable. No, es un acero magnetizable, que no es el acero inoxidable, que es el que es en base a níquel, porque eso es un acero que por ser inoxidable no es magnetizable y entonces no puede formar las pistas de grabación porque es una grabación magnética. Un disco duro normal gira a una velocidad, el estándar, de 3600 revoluciones por minuto. Sin embargo, más adelante se desarrollaron discos que giraban a 5400 revoluciones por minuto. Posterior a esos se lanzaron algunos discos que giraban a 7500 revoluciones por minuto, y los más rápidos eran los discos duros, de almacenamiento y respaldo, que eran discos duros con 10.000 revoluciones por minuto. Las cabezas de lectura y escritura se mueven en la superficie del disco sobre una burbuja de aire, ¿sí?, de una profundidad de 10
a 25 millonésimas de pulgada. O sea, estas cabezas que vemos en la figura se mueven como flotando porque están sostenidas y soportadas en esta parte por un electroimán que las sostiene flotando con atmósfera cero. Casi todos estos discos más bien están empacados al alto vacío, y entonces lo único, incluso eliminan el peso o el efecto de la gravedad por el electroimán que sostiene las cabezas. El disco duro sí va sellado para evitar la interferencia de partículas en la mínima distancia que existe entre las cabezas del disco y el disco. Entonces cada una de esas estructuras tienen una forma que hace que solamente el disco pase y las cabezas pasan como flotando a través de ellos. Por otro lado, los discos flexibles o disquetes, como estos que vemos aquí, que ya son obsoletos, es un elemento plano de milar, es la película, vamos a decir, recubierto con óxido férrico. Es como una especie de acetato recubierto con óxido de hierro, y que contiene partículas, ¿sí?, minúsculas capaces de mantener el campo magnético y encapsulado en una carcasa o funda protectora de plástico, que es lo que alcanzamos a ver. El disco está aquí adentro, es un disco redondo que gira por reacción de un cabezal giratorio. La información se almacena en el disquete mediante la cabeza de lectura y escritura de la unidad de disco, que altera la orientación magnética de las partículas. Esto es, se acomodan las moléculas por acción electromagnética de tal manera que, como se van acomodando las moléculas de óxido férrico u óxido ferroso, y provocan que se puedan acomodar unas longitudinalmente y otras transversalmente para formar los ceros y los unos a lo largo de las pistas. La orientación de en una dirección representa el valor binario 1, y la orientación en la otra el valor binario 0. Dependiendo de su capacidad, un disco de este tipo puede contener desde algunos cientos de miles de bytes, ¿sí?, de información, hasta casi 3 millones de bytes de información, 2.88 megabytes. Obviamente no se compara esto con lo que es la capacidad de un disco duro, ni con la capacidad de un CD-ROM, por ejemplo. Un disco de 3,5 pulgadas, porque aquí aparece 3Y, pero es en realidad 3,5 pulgadas. Es un disco que tiene la característica de está encerrado en una funda de plástico, que esta forma se denomina normalmente disquete, pero puede llamarse también disco flexible, ya que el material interno del disco, si lo sacamos, si le quitáramos la carcasa, que es un poco rígida, es totalmente flexible, se mueve como una película de acetato. Otro dispositivo que funciona por medio ya no de bloques, sino de flujo de información de carácter, es aquel que envía o recibe un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. No se puede utilizar direcciones ni tiene una operación de búsqueda. Entre los dispositivos de carácter se pueden mencionar, por ejemplo, los mouse,
que es el segundo dispositivo, vamos a decir. Esto voy a hacerlo más pequeño. Ok. Los mouse, decíamos, déjenme corregir aquí un detalle de la presentación. Entonces el mouse, no lo ven ustedes. Ya. Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar un apuntador en la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se deriva por su forma, la cual se semeja a la de un ratón precisamente. El mouse, por ejemplo, y el monitor o pantalla de video es el dispositivo de salida más común. Hay algunos que forman parte del cuerpo del equipo y otros que están separados del equipo de cómputo. Existen muchas formas de clasificar los monitores. La básica es en términos de sus capacidades de color y pueden ser monocromáticos, de escala de grises, de colores. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los monocromáticos, por ejemplo, despliegan solo dos colores, uno para el fondo y otro para la superficie. Los de colores pueden ser blanco y negro, verde y negro, o ámbar y negro. O sea, esos son los colores de los monitores monocromáticos. Los monitores de escala de grises es un tipo especial de monitor monocromático capaz de desplegar diferentes tonos de grises, hasta 1 byte, los más potentes, esto es, hasta 256 tonos de grises. Los monitores de color pueden desplegar desde 4 hasta, aquí dice 1 millón, la verdad es que pueden desplegar hasta 16.777.216 colores, que es precisamente 2 a la 24, que es 2 a la 3 bytes, porque es 1 byte de colores por cada uno de los colores para los colores RGB, y esa combinación de los 3 cañones de colores RGB nos puede generar 2 a la 23, porque va de 0 a 23, que son 24 posiciones, y eso nos da 16.777.216 colores posibles. El controlador de dispositivos, la unidad de entrada y salida constan por lo general de un componente mecánico y otro electrónico. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo de adaptador. La tarjeta controladora tiene por lo general un conector en el que se puede conectar el cable que va al dispositivo en sí. Existen muchos cables ya en la actualidad para conectar este tipo de controladores, ¿sí? Por ejemplo, desde los HDMI, los USBs. En los USBs hay toda una clasificación A, B, C, ¿sí? Y vamos, muchísimas formas de comunicación. Otros son inalámbricos también. Ya en la actualidad existen muchísimos controladores de ese tipo. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 y hasta 8 dispositivos idénticos.
porque a cada uno se le da un control específico. Voy a hacer la aclaración aquí de que en un solo puerto USB, ¿sí? Podemos conectar, ¿sí?, en teoría hasta 254 dispositivos, de hecho 253, pero la verdad es que los dispositivos USB están configurados para manejar hasta 127 dispositivos cada puerto USB, de tal manera que en un solo puerto USB, si metiéramos un concentrador de USBs, podemos manejar sin problema hasta 127 dispositivos. Muchos controladores entonces pueden manejar o pueden ser manejados por pocos puertos, y sobre todo si estamos hablando de puertos seriales. Los controladores entonces de dispositivos. Si la interfaz entre el controlador y el dispositivo es estándar, ya sea un estándar oficial que es de tipo ANSI, clasificado por la IEEE o por la ISO, o bien un estándar de hecho, entonces las compañías pueden fabricar controladores o dispositivos que ajusten a una interfaz en particular. Sin embargo, existen ya en la actualidad lenguajes que no solo trabajan con la norma ANSI, ¿sí?, ni por ejemplo teclados que trabajan con ASCII o teclados que trabajan con Unicode. Los teclados que trabajan con ASCII trabajan 8 bits de datos, o sea 256 datos por cada página de idioma de cada país, mientras que los Unicode trabajan un código general de 16 bits que representa 65.536 caracteres, ¿sí? Esto es, se han utilizado alrededor de 40.000 caracteres en todo el mundo para tener todos los lenguajes, y sobran todavía 20 y tantos mil caracteres que pueden ser utilizados para invención de nuevos lenguajes. Esto es 2 a la 16, nos da 65.536 caracteres. Mencionamos esa distinción entre controlado y dispositivo porque el sistema operativo casi siempre trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Los dispositivos se conectan al sistema operativo a través de un controlador o driver. Algunos controladores o driver están incluidos dentro del kernel básico de los sistemas operativos. La mayoría no. Tienen que instalarse independientes al sistema operativo. Casi todas las micro y mini computadoras utilizan el modelo de un bus para comunicación entre el CPU y los controladores. Ese bus es el canal de comunicación, vamos a decir oficial o específico, para conectar cada uno de los controladores. Por ejemplo, una tarjeta de red puede ser conectada a través de un bus USB o a través de un bus PCI, que es una tarjeta interna o un bus interno, o a través de un bus EGA, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de conector que para el que esté hecho dicha tarjeta. Los grandes mainframes o equipos de alta gama utilizan con frecuencia otro modelo con varios buses y computadoras especializadas en entrada y salida, llamadas canales de entrada y salida, que toman cierta carga de entrada y salida fuera de la CPU principal, y para eso utilizan chips específicos de control que vamos a ver en el siguiente video cuando veamos discos duros, sobre todo un chip particular que fue desarrollado especialmente y que se llama DMA, ¿sí? Y es para acceso directo a memoria,
y otros que son como controladores específicos de tipo ID, de tipo SATA, etcétera. Y más, o sea, estoy hablando nada más de algunos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso en el siguiente video, no en este. El sistema operativo realiza la entrada y salida al escribir comandos en los registros de los controladores. Muchos de los comandos tienen parámetros, los cuales también se cargan o se encargan también de los registros del controlador. Al aceptar un comando, la CPU puede dejar al controlador y dedicarse a otro trabajo. Es por eso que existen controladores que trabajan de manera independiente, asignando y desasignando recursos para la entrada de un teclado, la entrada de un ratón, la comunicación a través de una tarjeta de red, la emisión de los monitores en pantalla. Por ejemplo, cuando nosotros vemos imágenes en movimiento continuo, constante, como videos, normalmente estamos trabajando aceleradores gráficos para dejar libre al procesador de las tareas de asignación de esos recursos. Al terminar el comando, el controlador provoca la interrupción para permitir que el sistema operativo obtenga el control de la CPU y verifique los resultados de la operación. La CPU obtiene los resultados y el estado del dispositivo al leer uno o más bytes de información de los registros del controlador. Por ejemplo, controladores de memoria que van a leer cierta información en la memoria, van a aplicar ciertos operadores y esto va a permitir la modificación de esa información para transformar, o de esos datos, para transformarlos en información útil para el usuario. Los dispositivos magnéticos. Los dispositivos magnéticos son aquellos que manipulan la información sobre soportes magnéticos constituidos por su sustrato de plástico o aluminio, recubiertos por un material magnetizable como el óxido férrico o el cromo. Entonces, el acero de los discos duros no es con base en níquel como el acero inoxidable, es con base en cromo, y créanme que el acero con base en cromo es totalmente oxidable, pero también es magnetizable. Pareciera que es de acero inoxidable por el pulido que tiene, pero la verdad es que es totalmente oxidable. Si a un disco duro le pusiéramos un líquido, agua o un ácido, se va a oxidar inmediatamente. La información se graba en unidades elementales o celdas que forman líneas o pistas, que se conocen como pistas de grabación. Cada celda puede estar magnetizada en dos estados o campos magnéticos: norte o sur, que representa los ceros y los unos, que constituyen la información que se almacena en esos discos magnetizables. La celda se comporta como un elemento de memoria que almacena un bit. Así, para escribir o leer una celda se utiliza una señal eléctrica. Normalmente son impulsos de corriente que crean campos magnéticos y que actúan en una cabeza o cápsula de lectura-escritura magnéticas. Esa es la forma de trabajo de los discos magnéticos, como disquetes, como discos duros, no como CD-ROMs, no como DVD-ROMs, no como Blu-rays, porque tanto CD-ROMs como DVD-ROMs como Blu-rays son precisamente no magnetizables, son ópticos. Muy bien, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.